Tenemos más información en TN23 relacionada a este tema y le actualizamos la información porque la periodista Marina fue condenada a 225 euros de multa tras su protesta contra Putin en televisión. La interrupción de la periodista rusa Marina Ozyannikova en el telediario de la cadena estatal Canal 1 de Rusia, donde trabaja como editora de la sección internacional, le puede costar caro. El video en el que aparece sorpresivamente con una pancarta criticando al Kremlin donde se leía "No a la guerra, detengamos la guerra, no crean en la propaganda". Luego de volverse viral, puso en relieve el malestar que hay dentro del país por la guerra contra Ucrania. El acto de protesta supone además una señal de repudio al presidente Vladimir Putin después de la aprobación de una ley que limita la libertad de expresión y que ha provocado la salida de medios internacionales de Rusia para evitar que sus corresponsales sean arrestados. Esas imágenes han circulado a través de las redes sociales y muchos apoyaron a esta periodista, pero también hay que tomar en cuenta que aunque las autoridades de Rusia han decidido atacar a Ucrania, hay alguna población, un porcentaje bastante alto, que no está de acuerdo a que se hagan estas acciones. Y para hablar de este tema nos acompañó el licenciado Leonardo Ruiz para poder abordar sobre esta periodista, licenciado, que en algún momento pues vemos cómo se está violentando la libertad de expresión, y no estamos hablando solo de ella, sino también hay 2 o 3 más que ya han sido asesinados precisamente porque en algún momento mostraron esa postura de no estar de acuerdo a la invasión de Rusia en Ucrania. Así es, buenas tardes, gracias Ligia por la invitación del canal TN23 nuevamente. Aquí estamos comentando este terrible suceso que se está viviendo a nivel mundial por lo que está afectándonos. Y bueno, aquí vemos un poco de lo que hemos estado conversando, de esta triste realidad y esta triste situación del desespero de Putin, que está recibiendo bastantes controversias dentro de su propio país, gente protestando. Vemos a esta periodista como valientemente, no les importa, sabiendo las consecuencias que trae el régimen, salir a protestar en medio de un canal de televisión. Vemos también cómo se han arrestado a miles de personas que han salido a protestar en las calles. También leemos de los análisis que hay muchos militares que están en desacuerdo con cómo se está llevando la guerra. Incluso se han escuchado protestas de los multimillonarios rusos que en principio eran apoyados y apoyaban a Putin y ahora están protestando por la guerra. Se hablan de miles, de cientos de miles de millones que están perdiendo estos multimillonarios por toda la crisis que está sucediendo, por la decisión ahora para mucha gente irracional y loca de Putin de atacar Ucrania. Lo peor, bueno, que hemos visto, personas inocentes, como es el caso de estos 2 periodistas, uno ucraniano y el otro norteamericano, que simplemente por estar buscando noticias fueron ametrallados sus vehículos o personalmente y fueron asesinados de este periodista norteamericano que con más de años de experiencia en diferentes tipos de guerra, sin ninguna razón. El vehículo donde iba lo dispararon, se salvó el chofer que era ucraniano y el fotógrafo que era americano-colombiano, pero lamentablemente él le dio una bala en el cuello y murió. Igual el caso del ucraniano, y se habla que todavía siguen atacando. Hemos visto imágenes, como ustedes la presentan muy bien, de diferentes ataques que se están realizando de una manera bastante incontrolada contra civiles, contra los que inclusive, fíjense que en los acuerdos que llegaron en los corredores de paz, de los corredores humanitarios, perdón, han atacado los corredores humanitarios, asesinando a gente que estaba simplemente escapando de la guerra. Una terrible realidad, pero que también muestra, por otro lado, el desespero de los militares rusos al no poder lograr los objetivos esperados. Una guerra que Putin posiblemente esperaba que en 48, 72 horas se lograran, ya vamos para la tercera semana. Ya hay análisis, estaba leyendo un análisis, un interesantísimo análisis económico que dicen que Putin tiene
solamente la posibilidad de financiar hasta 2 meses de guerra. Ya después de ahí colapsa totalmente el país. Vamos ya, para la próxima semana ya tenemos el primer mes y ustedes se dan cuenta de las consecuencias adicionales económicas, no solamente a nivel de sanciones, sino lo que está pasando internamente dentro del país con el colapso de la moneda, con el colapso de la banca central, con el colapso de todas las empresas, con más de 80 empresas internacionales han salido de Rusia, generando pues toda una debacle completa desde el punto de vista industrial, tecnológico, que está afectando pues todo el manejo propio del país como tal. Se habla que posiblemente pueda haber algún tipo de movimiento interno político en contra de Putin y militar, y como ya les decía también de estos multimillonarios que no están de acuerdo con esta situación y cómo la ha llevado Putin. Eso está ocasionando el desespero y por eso inclusive se ha llegado al extremo de hasta decir de que en su desespero pudiese activar lo que él ha estado hablando de las armas atómicas, armas nucleares. Definitivamente, licenciado, bastante complicado el panorama y es que usted ya mencionaba algo muy importante. Rusia tiene la capacidad de resistir a la guerra durante 2 meses, pero a nivel interno, ya como usted mencionaba, no solo es esta periodista en donde se ha mostrado que está en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, sino también son de miles de rusos que han sido silenciados justamente porque han realizado alguna protesta, por ejemplo. Pero ¿cómo no solo puede perjudicar esto a Ucrania del tema económico, sino también de la falta de legitimidad por parte de sus ciudadanos y también de importantes empresarios, como usted mencionaba? Sí, efectivamente. Ahorita yo he visto que están comenzando a hacer los análisis de la situación social, política y económica interna de Rusia. Como sabemos, Putin emitió un decreto donde prácticamente prohibía que la gente hablara de Rusia, de la guerra y de que emitiera juicios con excepto de los canales privados, los canales, perdón, públicos, los canales del Estado. Eh, Prácticamente bloqueó cualquier tipo de noticia que surgiera de Rusia, precisamente para evitar que se dijera la verdad de lo que está sucediendo internamente de Rusia. Entonces, acuérdense que también se fueron las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todos salieron de Rusia y eso ha hecho más difícil conocer con exactitud qué está pasando. Pero a pesar de eso, la gente se la ha ingeniado enviando Twitter, enviando información a otros países para que se repliquen y podemos leer interesantísimas situaciones de gente que definitivamente no solo no está de acuerdo, sino también protesta públicamente al nivel como lo hizo este periodista. Y eso hace que se recuerde el estilo de que tenía la Unión Soviética en aquella terrible época de la dictadura soviética, que yo creo que es la que añora Putin regresar, donde tenían el control comunista de todos los medios, de todas las personas que hablaban y no dejaban que nadie pudiese expresarse libremente, como ya conocemos que son este tipo de regímenes. A eso que ya lo vivió Putin en sus primeros años de su edad, porque él proviene de ese origen, a donde llegó al alto cargo de ser el director de la terrible KGB, la Central de Inteligencia Rusa, que ha hecho que él trate de volver a desarrollar ese tipo de acciones que se hacían políticamente en contra de la ciudadanía, de las instituciones y de todo aquel que estuviera en desacuerdo con él. Eso es lo que ya conocía Putin, ya lo había hecho cuando estaba en la KGB y ahorita lo replica nuevamente a raíz de todo su fracaso en esta guerra que están generando toda esta gran cantidad de males y toda esta cantidad de amenazas a la seguridad, incluso mundial, con sus amenazas nucleares. Fíjense que ahorita acaba de bombardear una zona apenas a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, uno de los países que hace frontera con Ucrania, y vemos la peligrosidad hasta donde están llegando. Ya el presidente de Ucrania varias veces ha manifestado que después de Ucrania vienen el resto de los países, de algunos de la OTAN que están en frontera con Ucrania, como es el caso
de Polonia, como es el caso de Eslovenia, que no está en la frontera, pero está bastante cerca, de Moldovia, y todos estos países que están en toda la frontera entre Ucrania y con la cercanía de Rusia. Mucho se habla por ahí de que viene y pues triunfar en su conquista en Ucrania, que cada vez se le pone más complicado. Sería bastante grave este panorama que se tendría si en dado caso Rusia decidiera pues bombardear también estos países que usted ya mencionaba. Pero muchísimas gracias, licenciado Ruiz, por ampliarnos esta información. Este es el panorama que se tiene entonces en cuanto a la ofensiva de Rusia a Ucrania. Se espera entonces que se tenga la capacidad de continuar con esta guerra durante 2 meses, quedaría 1 mes y 1 semana. En tanto, las autoridades de Ucrania cada vez reciben más refuerzos.